En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 30. La hemos llamado Y muerte de cruz. Precisamente tomando este texto de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, donde habla del misterio de la muerte de nuestro Señor. Una muerte y muerte de cruz. Vamos a iniciar tomando el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 16 en adelante, precisamente ese bellísimo y dramático pasaje de la muerte de Jesús en la cruz. Quiero que lo escuches con devoción, con amor, porque vamos a leer justo el pasaje que selló nuestra salvación. Esto lo escuchamos en cada Semana Santa. Lo recordamos en cada Eucaristía y sin embargo, ¿cuántas veces el misterio de la muerte de nuestro Señor nos es algo como tan común ya, como que nos acostumbramos a ver crucifijos y no meditamos suficientemente lo que significó esa muerte de nuestro Señor? Vamos a escuchar. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando lo tomó, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Inclinando la cabeza, te entregó su espíritu. Te entregó lo último que tenía, su Espíritu Santo, para que finalmente la redención se diera completa. Entregó su espíritu al expirar y nos entregó su espíritu para que su promesa se cumpliera definitivamente. El misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dice el Catecismo en el numeral 571, el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo. El misterio pascual, cuando escuches esa expresión, misterio pascual, se refiere a eso, a la pasión, muerte y resurrección. Pascua significa paso. Los judíos celebraban la Pascua, que fue el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Nosotros los cristianos celebramos una Pascua más grande, la Pascua de la esclavitud del pecado a la libertad del cielo, a la libertad de ser hijos de Dios. El misterio pascual está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de el misterio de los misterios. Estamos hablando de el misterio por el cual tú y yo podemos ir al cielo. Santo Tomás de Aquino dice que existen 6 consecuencias, digamos 6 efectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo estos efectos maravillosos, comprendemos entonces lo que significó, la dimensión de lo que significó que el Hijo de Dios se encarnara para morir y resucitar. Dice, primero, Santo Tomás de Aquino dice que lo primero que significó la muerte y la resurrección de Cristo fue la liberación del pecado. Y eso lo dice claramente Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Vamos a ver, pero ¿no podía morir alguien más? ¿No podíamos nosotros sacrificar nuestra vida y con el sacrificio de nuestra vida limpiar nuestros pecados? ¿Y no bastaban los sacrificios de carneros, de corderos, de becerros? ¿No bastaban esos sacrificios? No. Resulta que nuestro pecado es una ofensa a un ser infinito.
Cuando tú y yo pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado original y nuestros pecados actuales son ofensas a un ser infinito. El tamaño de la falta entonces es infinito. La proporción de la falta es una proporción infinita. Todos nuestros esfuerzos humanos, óyeme bien, todos los esfuerzos humanos, todos los sacrificios de los hombres, así todos hubiésemos muerto en la cruz, no hubiera bastado para redimir un solo pecado. Porque por grandes y maravillosos que sean nuestros esfuerzos y sacrificios, no dejan de ser sacrificios humanos, por consiguiente limitados, no eternos. Solo Dios eterno podía reparar una falta de carácter eterno. Por eso se encarna Él mismo y por eso Él, encarnándose, muere en la cruz para nosotros mismos ser liberados por esa muerte de Jesús. Por eso dice el Catecismo en el numeral 603, Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado. Él no pecó. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir, en nombre nuestro en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así, solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10. Es decir, Él no conoció pecado, pero de alguna manera asumió, se revistió precisamente de nuestro pecado. Hay una expresión muy fuerte de San Pablo que dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Significa que Cristo pecó? ¿Significa que Cristo es pecador? De ninguna manera, Dios no puede pecar. Pero es como que se revistió de todo nuestro pecado, asumió sobre sí todo nuestro pecado para librarnos precisamente por su muerte de ese pecado. Óyeme, gracias a que Él murió, tú y yo hoy podemos ser libres de ese pecado. Tú y yo hoy podemos ser libres por su sangre preciosa. Por eso es tan doloroso que una persona, después de que Cristo nos ha redimido, pisotee esa sangre. Después de todo lo que le costó a Cristo sacarte a ti, sacarme a mí del pecado, ¿por qué volvemos a pisotear esa sangre? ¿Por qué le decimos, tu sangre no me importa, tu sangre no me interesa, quiero seguir sucio del pecado? Ese es el dolor de nuestro Señor. Ese es el dolor de la Madre Santísima, que se aparece ya llorando, en imágenes incluso, porque hemos pisoteado en muchas ocasiones la sangre de Cristo. Primer efecto, entonces, nos libra del pecado. Segundo efecto, nos libra del poder del diablo. Mire lo que dice Juan, capítulo 12, versículos del 31 al 32. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. El momento de la cruz, el momento en que Cristo es levantado en la cruz, nos atrajo hacia Él por su amor. Y en ese momento el demonio perdió poder sobre ti. A partir del momento en que Cristo muere en la cruz, el demonio es como un perro amarrado, dirá San Agustín, y lo recordará el santo cura de Ars en una homilía. Es como un perro amarrado, que solamente muerde a quien se le acerque. Antes tenía poder sobre la humanidad, ahora no tiene poder sobre ti. Por la sangre de Cristo en la cruz ya no tiene poder sobre ti. Esa sangre de Cristo, claro, se hace presente a través de los sacramentos. No simplemente diciendo, sangre de Cristo, cúbreme. Claro que nos cubre espiritualmente, pero realmente a través de la vida sacramental, a través del bautismo, realmente esa sangre limpia al bebé, limpia al catecúmeno, limpia a la persona que pide el bautismo. Realmente esa sangre no la bebemos en la Eucaristía. Entonces, para nosotros no es solamente algo espiritual, algo bonito, romántico, algo que creemos que sucede, sino que los sacramentos son expresión concreta de esa libertad que nos da la sangre de Cristo y de esa protección contra el demonio. Tercero, dice Santo Tomás que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos libra de la pena del pecado. ¿Y cuál era la pena del pecado? El infierno. El infierno. A partir del momento en que nuestros primeros padres pecan, el cielo se cierra. El cielo se cierra y nadie puede acceder al cielo. Nadie antes de Cristo podía acceder al cielo. De hecho, hay una imagen muy clara de esto. Israel había ofendido a Yahvé una y otra vez, y entonces en el lugar santísimo o el santo de los santos, donde se hacía presente la presencia de Yahvé a través del arca de la alianza, había una cortina
un velo que separaba a Dios del pueblo. El velo de alguna manera representaba ese pecado que habíamos cometido. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rompe? ¿Cuál es ese velo? Ese velo que separaba un lugar que llamaba el Santo de los Santos de otro lugar que se llamaba el Santo. O sea que ya tenemos acceso a Dios. Podemos ahora entrar al trono de gracia. Y lo dice específicamente la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Entonces noten, por una parte, nos libra de las penas que tenemos, del infierno que merecíamos, y por otra parte, nos abre la puerta del cielo. Nos abre la puerta del cielo. Miren todo lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Miren todo lo que significó. Nos reconcilió con Dios, Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oye, tú no eres enemigo de Dios. Oye, Dios no es tu enemigo. Él vino a morir por ti para decirte que tú eres su amigo. Él no tiene nada contra ti. Él no tiene nada contra ti. Y te lo digo así de frente porque muchas veces hay personas que creen que Dios tiene algo contra ellos. Que Dios es como un juez, buscando quién está fallando para caerle encima. Dios te ama, es tu amigo. Vino a morir en la cruz para que tú tengas un amigo en quien confiar. Jesús es tu amigo. Porque muchas veces estamos mendigando amor en amistades que lo único que hacen es daño a nuestra alma. Si Él nos reconcilió con su sangre para que fuéramos amigos de Él. Finalmente, dice Santo Tomás de Aquino que Cristo muere en la cruz y a través de su muerte y resurrección se exalta el propio Cristo. Hay una exaltación de la persona de Cristo. Filipenses 2, del 8 al 11. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria del Dios Padre. Miren esto, señores, esto es muy lindo, porque lo que está diciendo el apóstol San Pablo es lo siguiente. A ver, nosotros le pertenecemos a Dios por derecho. Nosotros somos de Cristo por derecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, Creador, nos hizo y Dios no tendría que venir a conquistarnos. Somos de Él, somos de Él. Y sin embargo, Él, a quien le pertenecemos por derecho, también le pertenecemos por conquista. La teología habla que Cristo es Señor por derecho, por ser Dios, y por conquista, por su muerte en la cruz. Él nos conquistó con su muerte en la cruz. Hay una imagen que podemos utilizar para esto. Es una imagen siempre limitada. Todas las imágenes que ponemos siempre son muy limitadas, pero como para que nos logremos hacer una idea, para que veamos que esto es muy lindo y nosotros lo entendemos. Siempre hay como una intuición en nosotros para comprender estas cosas. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces los superhéroes, por ejemplo, los superhéroes tienen como una doble identidad. Por una parte son el superhéroe y por otra parte ellos, digamos, tienen una vida normal y nadie les conoce. Pero resulta que normalmente esos superhéroes están con una chica y esa chica está enamorada, digamos, del superhéroe, pero normalmente ese superhéroe, cuando está, digamos, de civil, trabaja con esa chica. Entonces uno diría, bueno, la chica está enamorada del superhéroe, pues claro, pues es el superhéroe. Pero lo emocionante es cuando la chica que está enamorada del superhéroe se enamora más bien de él mismo, pero de civil. De civil. Esto pasa pues en casi todos los superhéroes tradicionales que conocemos, de buena línea, digamos. Hay unos superhéroes ahora modernos que nada que ver, pero los de siempre, los tradicionales de buena línea. Entonces uno diría, pues claro, es que es muy fácil enamorarse del superhéroe, pero cuando se enamora de él, digamos en la vida cotidiana, es que es mucho más emocionante. Digamos que él logra conquistarla. Entonces podríamos decir, claro, la enamoró por derecho, por ser superhéroe, y por conquista, por su vida normal. Este ejemplo, repito, es limitado, pero es para que me entiendan que por derecho, claro que Dios es nuestro Señor y todo le debemos, pero Él no quiso simplemente decir, ustedes me deben amar. Él bajó, murió y resucitó para conquistarte. Tú le perteneces a Dios por derecho, pero le perteneces a Dios por conquista. En la cruz Él te conquistó, Él me conquistó. Por eso
hay un pasaje muy lindo del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 37, donde dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. ¿Por qué tenemos imagen en nosotros? ¿Por qué tenemos imagencitas que nos recuerden a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María? Porque queremos cumplir lo que nos dice la palabra de Dios. Y para eso necesitamos tener un Cristo. Para cumplir esa profecía que dice Juan capítulo 19, versículo 37, mirarán al que traspasaron, necesitamos tener un Cristo. Yo en mi habitación tengo un Cristo y cuando me levanto lo primero que hago es ver al que traspasaron. Y cuando veo al que traspasaron me enamoro de Él porque recuerdo que Él me conquistó. Con su sangre le pertenezco, de hecho, porque es mi Dios, pero con su sangre además conquistó mi corazón. Yo les invito para que tengan también ustedes un Cristo en su habitación, pero no pegado detrás de la cama, sino al frente. Si tienes uno detrás, maravilloso, pero ten uno al frente para que cuando te levantes lo primero que hagas es ver a Cristo crucificado. Que sea la primera imagen y la última imagen que tengas en el día. Porque mirarás al que traspasaron. Y el Señor dice, cuando yo esté elevado los atraeré a todos hacia mí. Ahí te sientes atraído hacia Él. Ahí te sientes atraído hacia Él. Por eso yo quiero invitarte no solo para que entendamos este misterio, digamos, desde la teología, sino también desde el amor, desde la comprensión de lo que significó esa muerte de Cristo en la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? Y muchas veces dicen, ustedes predican un Dios muerto. No, predicar un Cristo crucificado no es predicar un Dios muerto. Predicar un Cristo crucificado es predicar un Dios victorioso. Quien diga que predicar a Cristo crucificado es predicar a un Dios muerto es que no ha entendido nada. No ha entendido lo que entendió perfectamente el buen ladrón. Porque Cristo en la cruz no está siendo derrotado. Cristo en la cruz está triunfando. Cristo en la cruz no es un hombre que le falló un proyecto, un hombre que intentó ser famoso y fracasó. Cristo en la cruz es un rey. Por eso en Juan 19 dice que Poncio Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Y la inscripción decía así, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Él era un rey allí. Y esto lo entendió perfectamente el buen ladrón. Lucas 23, 42. Le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El que dice que tener un Cristo crucificado es tener un Dios fracasado, está comportándose precisamente como se comportó el mal ladrón. A ver, si eres Dios, sálvate. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Está viendo un fracasado allí. Si no has entendido que en la cruz Él es rey, que la cruz es su trono, si no has entendido que en la cruz Él está triunfando, entonces no has comprendido nada de la palabra, mi querido hermano. Nada de la palabra. Pero no te lo digo yo, no te lo digo yo, te lo va a decir San Pablo. Te lo va a decir San Pablo porque acusan muchas veces a los católicos que tenemos cruces y por qué cruces, no solamente a Cristo resucitado, no nos importa Cristo crucificado, solo Cristo resucitado. Pero San Pablo no pensaba así. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, San Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a un Cristo crucificado, no porque la cruz de Cristo sea derrota, al contrario, porque la cruz de Cristo es victoria, porque en la cruz Él triunfó, porque en la cruz Él me redimió, porque la cruz me libera, porque la cruz me salva. Obvio que sé que resucitó, y porque sé que resucitó, entonces comprendo que la cruz no es derrota sino victoria. Si te queda duda, lo vuelve a decir San Pablo en 1 Corintios 1:18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. ¿Te parece una locura que prediquemos de la cruz de Cristo? Mira lo que dice San Pablo, es una locura para los que se pierden. Ser enemigo de la cruz de Cristo es lo peor que puede pasar. No seas enemigo de la cruz de Cristo. Y San Pablo te advierte, si eres enemigo de la cruz de Cristo, San Pablo lo advierte. Filipenses 3:18, porque muchos bien, según os dije tantas veces, y ahora lo repito con lágrimas, muchos bien viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su final es la perdición. Perdona que sea tan vehemente, pero ¿cómo vas a hablar mal de la cruz de Cristo?
Yo solo conozco a alguien que puede hablar mal de la cruz de Cristo. Yo solo conozco a un ser que puede odiar la cruz de Cristo, y es Satanás. Y la debe odiar con todo su corazón, con toda la fuerza de que es capaz, porque en esa cruz fue vencido, porque en esa cruz fue vencido. Odiar la cruz de Cristo, ir contra la cruz de Cristo, ser enemigo de la cruz de Cristo, es indudablemente estar movido por un mal espíritu, porque el único que es enemigo de la cruz de Cristo y que odia la cruz de Cristo es el que en esa cruz fue derrotado, Satanás. Sigue diciendo San Pablo, Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, y esto no solo te digo que San Pablo lo predicaba con temor, sino se enorgullecía San Pablo de la cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Entonces, cuando alguien venga a decirte que si te das la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te estás dando una maldición, tú dile, pues mira, San Pablo dice que él se gloriaba de la cruz de Cristo. San Pablo dice que los enemigos de la cruz de Cristo tienen como fin la perdición. Entonces no vengas a criticarme a mí porque me doy la bendición y porque recuerdo en la bendición la cruz de Cristo, que es la que me salva. Claro que nosotros sabemos que Cristo resucitó. Pablo dice en la primera de Corintios capítulo 15 versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y también vana nuestra fe. Claro que sabemos que Cristo resucitó, el catecismo lo dice, numeral 640. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, a Pedro y a los 12 luego. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Entonces la resurrección, por supuesto que sabemos que es un hecho histórico. Por supuesto que sabemos que es un hecho histórico. A ver, tenemos un hecho. Yo les cuento que por misericordia de Dios he estado en muchas ocasiones en Tierra Santa. En muchas ocasiones. Y en todas esas veces que voy, estoy muchas veces en el Santo Sepulcro. O sea, voy 3, 4, hasta 5 veces al Santo Sepulcro cada vez que voy a Tierra Santa, por misericordia de Dios. Y hay un hecho. Voy al Santo Sepulcro porque la tumba está vacía. Óyeme bien, allí no hay nadie. Casi que le ponen un letrero a la tumba, se arrienda, ¿no? Porque no hay nadie. Es decir, tenemos un hecho, la tumba está vacía. Y sabemos con una seguridad arqueológica altísima que esa tumba que está precisamente dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, es exactamente la tumba, el sepulcro donde estuvo el cuerpo del Señor. Está en un pequeño edículo, es una pequeña capillita, digamos, que está cubriendo la piedra donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor. Bien, entonces tenemos un hecho, la tumba está vacía. Puede haber pasado una de las siguientes 3 cosas, y vamos a utilizar la lógica. Primero, puede ser que la tumba esté vacía porque al principio, cuando digamos que dijeron que había resucitado, en realidad no resucitó, sino que los amigos de Cristo, o sea, los apóstoles, se llevaron el cuerpo de Cristo. Digamos que esa fue la teoría que inventaron los judíos de entonces para decir Cristo no resucitó. Los amigos se llevaron el cuerpo de Cristo, los apóstoles fueron en la madrugada y se llevaron el cuerpo de Cristo. Entonces, eso fue lo que dijeron los soldados. Entonces San Agustín se pregunta, bueno, los soldados dicen que mientras estaban dormidos, los amigos de Cristo, los apóstoles, se llevaron el cuerpo de Cristo. La pregunta es, si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que se llevaron el cuerpo de Cristo? Entonces uno diría, no, es que lo vieron a lo lejos. Y si lo vieron a lo lejos, ¿por qué no salieron detrás de ellos? Ellos como soldados podían perfectamente ir a alcanzarlo. No es fácil correr con el cuerpo de un muerto, ¿eh? Entonces no es verosímil, no es creíble el testimonio de estos soldados que además les pagaron y los sobornaron para decir esta mentira. No es creíble, no es creíble. Además, si los amigos, o sea, si los apóstoles se hubieran llevado el cuerpo de Cristo, ellos no hubieran muerto por una mentira. Nadie muere por una mentira. Ellos decían y aseguraban, Cristo ha resucitado. Y les decían, ¿los vamos a matar? Pues mátenme, pero Cristo ha resucitado. Y efectivamente, los mataron. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. San Juan murió de ancianito, el resto murieron mártires. Juan, tal vez porque estuvo en el martirio del Señor, tuvo, digamos, esa muerte distinta al resto de los apóstoles, ¿no? El que permaneció fiel a la cruz, entonces al final no muere mártir. Pero morían mártires ellos.
Entonces, a ver, si usted dice una mentira para beneficiarse de esa mentira, pero si usted lo matan, usted no se va a seguir beneficiando de esa mentira. Usted dice una mentira hasta que lo vayan a matar. Cuando vayan a matar, usted dice, no, no, ya, no, es broma, no. Estoy mintiendo, no resucitó, nos robamos el cuerpo. Pero ellos decían, sí, resucitó, máteme, y les mataban. Y después el otro, máteme, y les mataban. Y los primeros mártires cristianos fueron multitudes que decían, Cristo resucitó. Entonces nadie muere por una mentira. Primera teoría, entonces no es lógicamente posible. Los amigos de Cristo no se pudieron haber llevado el cuerpo. La segunda hipótesis podría ser, los que se llevaron el cuerpo fueron los enemigos de Cristo. Entonces, supongamos que los enemigos de Cristo se hubieran llevado el cuerpo para que no vinieran estos a inventar después que Cristo había resucitado. Pues resulta que San Pedro, en Pentecostés, hace una predicación pública en Jerusalén, en el monte Sión, sale del cenáculo y en esa predicación se convierte en 3.000 personas donde dice Cristo ha resucitado. ¿Saben qué hubieran hecho los enemigos de Cristo en ese momento? Hubieran sacado el cuerpo y decir, a ver, resucitado, miren el cuerpo acá, no ha resucitado, aquí está. Pero en ninguna parte dice que los enemigos de Cristo mostraron su cuerpo, mostraron el cuerpo de Cristo, porque no lo tenían. Entonces, ni los amigos de Cristo se llevaron el cuerpo, ni los enemigos de Cristo se llevaron el cuerpo. Pero el cuerpo no está ahí, ¿Qué pasó con el cuerpo? Resucitó. Cristo resucitó históricamente. Es un hecho histórico que Cristo resucitó. Es histórico y metahistórico, es decir, ocurrió realmente porque la tumba está vacía, pero también supera la historia en el sentido de que el cuerpo resucitado de Cristo goza de unas propiedades del todo particulares. Podía aparecer y desaparecer de un lugar, se elevó al cielo, podía comer, le podían tocar. Es decir, estamos hablando de un misterio que va más allá de nuestra comprensión en este momento, pero es una realidad. Cristo muere y resucita. Esto es importante porque hace parte de la centralidad del mensaje. Y tal vez esto lo hemos escuchado desde niños, y tal vez en las catequesis, y tal vez en la Semana Santa, y en la Pascua, en el Triduo Pascual que celebramos, lo escuchamos una y otra vez, pero nos vamos a consagrar a Jesús por María. Es importante que tengamos todos estos conceptos perfectamente claros. No quiero dejar de hablar, antes de concluir esta lección, de la necesidad que tenemos de meditar en la pasión de Cristo. Una vez comprendemos ya que meditar en la pasión de Cristo y que amar a Cristo crucificado no es de ninguna manera negar la resurrección, sino saber que era el paso necesario para nuestra redención, ahora es necesario que nosotros tengamos una especial devoción hacia la meditación de la pasión. Una especial devoción, por ejemplo, hacia el Santo Vía Crucis. Una especial devoción, y le recomiendo a todo el mundo, las oraciones de Santa Brígida. Una mística que recibe 15 bellísimas oraciones por revelación y pide el Señor que se hagan durante un año todos los días. Cuando éramos novios, mi novia y yo, junto con mi mamá que nos acompañó, hicimos durante un año, sin faltar, todas estas oraciones de Santa Brígida. Las pueden buscar en internet, 15 oraciones de Santa Brígida. Si fallas un día, así sea en el día 363, no cumpliste el año, te toca volver a empezar. Eso te genera una disciplina en la oración bellísima. Y hay una cantidad de promesas bellísimas vinculadas a estas oraciones de Santa Brígida. Mi esposa después las ha hecho un par de veces más, ella sola las ha hecho un par de veces más. Yo ya no he sido capaz de sumarme a ella, pero las hice una vez el año completico, sin que nos faltara un solo día. Yo les invito para que las hagan los que puedan, ¿no? Ahora, no te satures de cosas en este momento. Si apenas estás habituándote a la oración, si apenas estás habituándote al Santo Rosario, no te llenes de cargas que después no vas a ser capaz. No. Si ya llevas una práctica de vida espiritual fuerte y de alguna manera tienes ahora un año, digamos, relativamente tranquilo para que las puedas hacer, te las recomiendo. Son bellísimas. Una meditación de la pasión de Cristo, de lo más hermoso que he conocido, de lo más bello que he conocido. Y las promesas son impresionantes. Y las conversiones que se han logrado por esta práctica y por esta devoción son impresionantes, son maravillosas. Así que las recomiendo vivamente. San Ignacio de Loyola decía que uno debía meditar precisamente ante un Cristo preguntándose, Cristo ha muerto por mí, ¿yo qué he hecho por Él? O sea, Él lo dio todo por mí. ¿Y nosotros qué hemos hecho por Él? Hemos sido tan mezquinos en nuestra entrega, hemos sido tan limitados al momento de entregarnos. La meditación de la pasión de Cristo de verdad es un proceso de santificación. Cuando uno se enamora de la pasión de Cristo, entonces los propios dolores pierden incluso
fuerza en uno. Los propios sufrimientos pareciera que se disipan. Yo quisiera, antes de terminar con la canción, concluir esta lección con uno de los poemas más bellos que a mí me conmueve hasta las lágrimas. Un poema que se llama Oración al Cristo del Calvario. Un poema bellísimo, porque es el poema de alguien que llega ante Jesús, ante un Cristo, ante Jesús crucificado, a quejarse de sus problemas, ¿no? Llega cansado, agotado, con sus dificultades, con sus enfermedades, a quejarse. Y miren lo que dice el poema, y yo quiero que escuchemos juntos este poema en clima de oración. Es un poema oración. Dice: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, por mi enfermedad. Pero al verte ahí crucificado, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Y dice: ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tú tienes rasgado el corazón de amor? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu corazón. ¿Cómo nos vamos a quejar? A veces nos llega, pero mira lo que me pasa. El calladito en la cruz, sin quejarse. ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? ¿Qué argumento le vamos a dar al Señor? Tú no me entiendes. ¿Qué le vamos a decir? Tú no me entiendes. Si Él lo entregó todo en esa cruz por amor. ¿Qué le vamos a mostrar? Nuestras heridas. ¿Qué heridas le vamos a mostrar? ¿Qué heridas te vamos a mostrar, Señor? Si tú en la cruz estás traspasado de amor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta meditar la pasión? Jesús, pendiente en la cruz, eres entrega eterna. Jesús, tú siendo mi Rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, Cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor.
Amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Extremo es tu amor. Extremo es el amor de un Dios que lo dio todo, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Práctica. Vamos a ver en clima de oración, vamos a sacar el espacio para ver en clima de oración la obra de arte. Esto no es simplemente una película, es una obra de arte llamada La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Vamos a ver esa película en clima de oración. Es una verdadera maravilla. Tal vez ya la hayas visto antes, pero te aseguro que después de ese proceso de preparación para la consagración, de ese proceso bellísimo que has tenido, te aseguro que la vas a ver con ojos distintos, porque vamos a sentirnos abrazados por el amor de aquel que no escatimó esfuerzos, que no ahorró esfuerzos para amarte y para amarme. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bueno, vamos a hacer este espacio de preguntas comunes y respuestas a las personas que están haciendo su proceso de preparación para la consagración intensiva. Es decir, este proceso que llevamos en 33 días seguidos. Tiene unas condiciones especiales este proceso porque no es el método tradicional que utilizamos en Lazos de Amor Mariano. Preferimos en Lazos el método largo, 33 lecciones distribuidas en 9 meses más o menos, una lección cada semana, porque permite como una más fácil digestión del proceso de preparación para la consagración y porque de alguna manera uno de las decisiones que va tomando pues tiene más tiempo para ir orándolas, meditándolas, e ir sacando pues como adelante el proceso. No obstante, pues estamos muy sorprendidos por la respuesta que ha tenido este proceso de preparación para la consagración. Entonces queremos darles como unas respuestas puntuales específicamente a estas personas que están haciendo este proceso de preparación. Voy a ir leyéndolas y voy a ir respondiendo, algunas de manera muy puntual, otras un poco más extendido. Bien, ¿se puede consagrar quien no esté bautizado? Estrictamente hablando y por la consagración monfortiana, no, porque es la renovación de los compromisos bautismales. Lo que puede hacer una persona que no esté bautizada es hacer su proceso de preparación para la consagración y su proceso de catecumenado. Es decir, los adultos que no se han bautizado cuando son niños hacen un proceso que se llama catecumenado, que es distinto a un movimiento que se llama el Camino Nuevo Catecumenal. Este proceso de catecumenado es el proceso donde van aprendiendo los fundamentos de la fe. Entonces, es importante entender que se puede hacer el proceso de preparación y este proceso de catecumenado y el día del bautismo hacer también su consagración total a Jesús por María sin ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Se puede consagrar a alguien que esté casado en otra religión? Si el matrimonio es válido a nivel eclesiástico, sí. Pero si la persona católica está con otra persona de otra religión y no tienen un matrimonio eclesiástico válido, no se podría consagrar. Repito, si el matrimonio es válido, aunque la otra persona sea de la otra religión, sí, o sea, si se casó válidamente. Y esto es un poquito complejo porque, digamos, el rito ordinario es el rito en la iglesia con el sacerdote, pero extraordinariamente el Código de Derecho Canónico contempla la posibilidad, bajo una dispensa de los obispos, de un rito extraordinario válido por la iglesia, pero extraordinario, distinto al que comúnmente conocemos, para que el matrimonio se dé efectivamente con las condiciones que establece el Código de Derecho Canónico, que la persona católica no tenga riesgo, digamos, de perder su fe, que los hijos sean educados en la fe, en fin, con unas dispensas. En principio, digamos, genera sus dificultades, pero digamos que yo estoy en el proceso de consagración y tengo estas condiciones, entonces hay que saber si mi matrimonio efectivamente fue un matrimonio válido. Siguiente. ¿Se pueden consagrar los divorciados que viven solos? Claro. Recordemos que la condición que da Montfort en el numeral 99 del tratado es estar en gracia de Dios, es decir, no haber pecado mortalmente, y después dice estar dispuesto a renunciar a todo estado de pecado, a evitar todo estado de pecado. Es como dos cosas. Por una parte, estar en gracia de Dios, y por otra parte, como evitar el escándalo. No simplemente que yo sea una persona que, listo, puedo comulgar, me puedo consagrar. No. A ver, es que no podemos acá jugar como con los mínimos morales.
A ver, es que lo importante es estar en estado de gracia, aunque yo no ore nunca el rosario, aunque yo no vivo habitualmente como consagrado. Hombre, no. Es que un católico decente, un católico promedio debería estar habitualmente en estado de gracia, pero la consagración exige, además del estado de gracia, exige un compromiso serio por vivir la fe cristiana, por evangelizar, por orar. Entonces, atentos, se requiere el estado de gracia, pero también un compromiso serio por crecer en mi fe. Entonces, esta persona que vive divorciada, pero vive sola, pues, digamos, la dejó su marido o la dejó su esposa, y entonces vive en castidad, pues se puede consagrar sin ningún problema. Se puede consagrar los que no vieron todas las lecciones. A ver, idealmente hay que ver todas las lecciones. Hombre, que me faltaron 1, 2, 3, sí, pero es que me faltaron 4, 5, 6. Yo diría, mejor espere, haga nuevamente su proceso, desatrásese de esas lecciones. Pero más que cumplir las lecciones, lo importante es entender el espíritu de la consagración, y es que de verdad haya habido un cambio en mi vida. Porque puede suceder que sí, me faltaron 2 o 3 lecciones, pero es que de verdad ha habido un cambio en mi vida, vivo habitualmente en estado de gracia, me comprometo a orar el rosario, soy una persona que de ahora en adelante quiere vivir su fe de manera coherente. Bien. Otro que dice, vi todas las lecciones, me voy a consagrar, pero no he cambiado nada. De nada sirve. Se puede consagrar los que no hicieron todas las prácticas. Sí, a no ser que haya prácticas necesarias. Por ejemplo, una de las prácticas era confesarse. Ya dijimos que en esa época a veces es difícil encontrar un sacerdote, entonces, pero esa práctica es necesaria. Hacer el examen de conciencia es necesario. Digamos, hay prácticas que son esenciales. Perdonar. Entonces, claro, ustedes se irán dando cuenta coherentemente que hay prácticas que corresponden a la naturaleza de la consagración. Otras prácticas que si no las hice, pues no pasa nada. A ver, digamos, una práctica que era, por ejemplo, no recé el rosario de rodillas. Pues hombre, a ver, bueno que lo hagas, pero no es esencial. Otra práctica que teníamos era, por ejemplo, escribir una carta a Jesús. Pues ideal que la hagas, pero si no la hiciste, pues te puedes consagrar igual. Bien. ¿Cuándo se hará otra consagración intensiva bajo esta modalidad? Bueno, estamos orándolo, probablemente hagamos otra, esto se los estaremos confirmando en nuestras redes sociales, y por eso les invito para que ustedes permanezcan unidos a Lazos de Amor Mariano y a mis redes sociales, mi canal de YouTube, a mis redes sociales en general, de Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estaremos informando permanentemente en qué momento vamos a hacer otra preparación. ¿Habrá registro final para quienes se consagren? No vamos a tener registro, es imposible manejar un registro con tantísimas personas que están haciendo el proceso de preparación para la consagración. Vamos a dejar en conciencia a las personas para que lo hagan. Al finalizar la Eucaristía, donde se haga todo una Eucaristía pues en honor a Nuestra Señora, al finalizar la Eucaristía, simplemente esa hoja que tú escribiste con tu puño y letra, que es la oración de consagración a Jesucristo, sabiduría encarnada por medio de María, esa hoja, al finalizar la Eucaristía, la lees y la firmas. Y le pides al sacerdote que te bendiga la medalla y te la imponga. Así de sencillo es. Ahora, existe, digamos, unas liturgias especiales para la consagración. Los padres monfortianos han desarrollado pues una liturgia, digamos, que se ajusta perfectamente a la Eucaristía, pues a las disposiciones de la Iglesia. Pero si no la tengo, no me puedo consagrar. Claro que sí. Yo les cuento como testimonio que en mi consagración la misa fue absolutamente sencilla, y al final simplemente leímos la oración de consagración y nos impusimos nosotros mismos la medalla. Ni siquiera nos la impuso el sacerdote. Entonces, no, lo importante es ese acto de amor que se haga ahí al concluir la Eucaristía y que se firme esa hoja, que es importante. ¿Cómo puedo ser misionero? Bueno, después de la consagración vamos a tratar de darles a todo el mundo las localidades del movimiento, una base de datos de la página de Lazos donde están todas las localidades del movimiento en los países donde estamos, para que ustedes se pongan en contacto con los directores de las localidades y ellos les empiecen a vincular a las actividades si quieres ser misionero de Lazos. Si no quieres ser misionero de Lazos, no pasa nada, sigue en tu comunidad. Miren que ni siquiera en la consagración les hemos dicho sea misionero. No. Usted sea misionero de la iglesia. Ahora, si usted se siente identificado con el carisma del movimiento, bienvenido. Si usted sigue en su comunidad, maravilloso. Sí, ojalá esté en su parroquia apoyando fuertemente a su sacerdote en estos momentos. ¿Puedo estar en la parroquia y pertenecer al movimiento? Claro que sí. Los misioneros del movimiento ayudamos mucho en las parroquias también. Entonces, lo importante es que usted haga una misión de cualquier índole.
Si te quieres vincular a Lazos, entonces te vamos a dejar en tu país, en tu ciudad, los números a los que puedes llamar, decir hice mi proceso de preparación y quiero empezar el proceso de consagración. ¿Se dará algún certificado? No, no se dará ningún certificado. ¿Se puede consagrar una persona sin primera comunión y sin confirmación? Sí, porque la renovación de los compromisos bautismales, basta que seas bautizado para consagrarte. Y los que no se logren consagrar, vamos a estar con ellos en ese proceso, vamos a seguir el acompañamiento. Empezamos la otra preparación y se suman a esa preparación para ir caminando con ellos en ese proceso de preparación, de tal manera que puedan, sentirse acompañados. Vuelven a hacer el proceso hasta el momento en que digan, ya resolví mi situación. Ahí buscamos la primera ceremonia y te consagras inmediatamente. ¿Puedo usar la medalla aunque no esté consagrado? Sí, la medalla la puede usar quien quiera y la cadena la puede usar quien quiera. La adoptamos normalmente las personas que somos consagradas, pero en realidad no es exclusivo para una persona consagrada. En el tema de la planificación, ya dijimos que una persona que esté utilizando métodos anticonceptivos no se podría consagrar por aquello que dice la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, por el numeral 14, que dice que una persona, que el modo de regular los nacimientos, si es que es necesario hacerlo, el modo de hacerlo en la iglesia son los métodos naturales. Entonces, Wilson, yo todavía no he alcanzado a dejar los métodos anticonceptivos. No te consagres todavía, voy a dejarlos a la loca, no me importa dañar mi matrimonio. Nada de eso, cuidado que estás casada, estás casado, tiene que hacerse esto en comunión, tiene que hacerse esto en discernimiento, tiene que hacerse en oración, porque entonces nos dicen, mi esposa no quiere o mi esposo no quiere, ¿qué hago? Las cosas no se fuerzan, las cosas se ganan con oración. Entonces es un momento donde debes buscar estar practicando los métodos como lo enseña la iglesia, pero buscar, por supuesto, cuidar tu matrimonio y el bienestar de tus hijos. Entonces nadie te va a decir, hermanito, hágalo así, cierre los ojos aunque se le dañe el matrimonio. De ninguna manera. Hay que cuidar ambas cosas, y por eso, como es un proceso intensivo, muchas veces no se logra tan rápido. Tranquilo, vamos en un proceso, poco a poco. Ya tenemos parejas que están en el proceso y no han sido capaces. No pasa nada, sigan en el proceso, aprendiendo, vayan dejando esos métodos. Hay gente que recibe la gracia al instante, maravilloso. Si reciben la gracia al instante, bienvenido. Pero si estás en un proceso y la gracia se ha recibido de una manera paulatina, o más bien la gracia se da siempre completa, pero uno es el que progresivamente se va abriendo a ella, entonces no te preocupes. A través del proceso de acompañamiento que les estamos haciendo, vas aprendiendo los métodos naturales que son maravillosos, pero eso sí, apréndelos bien, porque bien aprendidos funcionan si es necesario espaciar los hijos. Si hay todavía discusión, dudas, primero estudien bastante, tenemos mucho material para que usted profundice bastante y para que no se consagre a la loca. Espere a ver, cuando decimos a la loca es como a la topa tolondra, decimos también, es a ojo cerrado, sin precisar adecuadamente, sin ponderar adecuadamente lo que significa la consagración. ¿Se puede consagrar quienes se han hecho la ligadura o la vasectomía? Sí. Wilson, ¿y es necesario, obligatorio aprender el método para estas personas? No es ni necesario ni obligatorio. Hay algunos que lo quieren aprender, hay algunos que, digamos, por mantener, digamos, una reparación por lo que hicieron, tratan de vivir el método, entonces podrían hacerlo, aunque en realidad sería como mortificación. Es obligatorio hacer una reconstrucción, hay posibilidad de operaciones que reconstruyan, cuando así lo permiten, las trompas de falopio. ¿Es posible esa operación? Sí. ¿Es obligatoria? No necesariamente es obligatoria. Hay personas que, y conocemos muchos casos dentro del movimiento, que se, digamos, reconectaron y han podido quedar embarazadas posteriormente, pero no es obligatorio. Los que viven en unión libre y están absteniéndose, ¿se podrían consagrar? En principio no, hasta que se casen, aunque estén absteniéndose, porque acá el problema de los que viven en unión libre y los que contraen segundas nupcias es que si se llegaran a consagrar, empecemos hablando de los de unión libre, se consagran, pero resulta que postergan esto y lo postergan, tienen que estar viviendo en castidad, pero después se ponen ustedes ahí en riesgo y en peligro, y entonces ya somos consagrados y caímos, y entonces entran en un problema de conciencia. Esto es un problema de conciencia tuyo, no nuestro. Es decir, si usted dice, yo en conciencia voy a abstenerme con mi esposo hasta que nos casemos, bueno, repito, excepcionalmente por la pandemia, porque hay muchos casos que nos han dicho,
Wilson, resulta que nos íbamos a casar, pero no podemos por la pandemia. Entonces nos podemos consagrar. En principio hay que casarse para consagrarse, pero atento. Escúchame lo que te voy a decir. No te cases simplemente por el hecho de consagrarte. No. Porque después dicen, no nos funcionó el matrimonio y me obligaron a casarme. De ninguna manera. De ninguna manera. Usted primero tiene que discernir bien si esa es la persona con la que debe estar el resto de su vida. Ya cuando hay hijos, de todas maneras, el discernimiento apoya más pues, la unión matrimonial, ¿no? Por el bienestar de los hijos. Pero que no sea que termines casándote con él o con ella equivocadamente, te hablo a ti como hombre, a ti como mujer, equivocadamente con la persona que no es porque me tenía que consagrar. En eso se discierne adecuadamente. Óyeme, no hay prisa para consagrarte, hay prisa para salir del pecado, pero no para consagrarte. Con la consagración puede esperar, pero salir del pecado urgente. Entonces discernir. Entonces estamos súper mal en la relación, pero no importa, casémonos para consagrarnos. No funciona así, no funciona así. Ustedes tienen que estar bien para que después no sea la solución peor que el problema, el remedio peor que la enfermedad. Las personas que están en segundas nupcias, ¿qué pasa con las personas que están en segundas nupcias? Ya dijimos que son personas que en principio deberían vivir en castidad, deben vivir en castidad y con eso podrían comulgar. Hemos dicho que aún viviendo en castidad, lo ideal es que se les dé el proceso de nulidad sacramental y una vez se les da el proceso de nulidad sacramental, entonces podrían casarse. Con la nulidad, ya digamos, podrían casarse. ¿Qué es esto de la nulidad? Lo explico de nuevo. La nulidad es un proceso jurídico eclesiástico a través del cual se determina que esta persona que aparentemente estuvo casada, en realidad no lo estuvo. ¿Por qué? Porque hubo factores que invalidaron, que hicieron inválido ese sacramento. A ver, cualquier sacramento puede tener factores que lo hagan inválido. Si usted, por ejemplo, lo bautizan con Coca-Cola en vez de agua, pues perdónenme del ejemplo tan burdo, usted no queda bautizado, porque faltó la materia del sacramento que era el agua. Entonces, aunque el Padre le haya dado la bendición y le echó fue Coca-Cola, no quedó bautizado. Aunque tenga las fotos, no quedó bautizado. Lo mismo pasa en el matrimonio. Aunque usted tenga las fotos, pero puede que no haya quedado válidamente casado, puede que haya factores que hayan invalidado el sacramento. Eso es lo que estudia un tribunal eclesiástico y entonces determina, hombre, efectivamente, esto no fue un sacramento. Por consiguiente, declaro que esto fue nulo, por consiguiente, ahora esta persona puede contraer matrimonio. ¿Se va a volver a casar? No, no se vuelve a casar porque nunca estuvo casado. Ahora se va a casar por primera vez, se va a casar válidamente por primera vez. Entonces, idealmente que hay que esperar que la persona termine su proceso de nulidad. Ahora, Wilson, llevamos no sé cuántos años viviendo en castidad para poder comulgar, nos podemos consagrar. Eso sí se lo dejamos a la conciencia de cada persona. Se lo dejamos a la conciencia de cada persona. Nosotros hemos pedido siempre, vea, trate de que la nulidad le dé para que usted pueda, digamos, no quedarse en esa situación tan delicada, porque es una situación tensionante, porque finalmente dicen, bueno, vamos a vivir en castidad hasta que nos salga la nulidad. Y nos consagramos. Pero resulta que esa nulidad se demora 2, 3, 4 años. Y bueno, 2, 3, 4 años viviendo en castidad, eso genera después muchas angustias. Y entonces ya, ¿por qué me consagré? Me obligaste a consagrarme. Eso genera, conflictos entre los cónyuges. La Iglesia dice que eso se podría dar, digamos, vivir en castidad para que puedan comulgar, lo dice la Familiaris Consortio en el numeral 84, cuando hay factores que, digamos, no permitirían que se separaran. Cuando hay, digamos, circunstancias como hijos, por ejemplo. La Iglesia no es que diga, ustedes están en segundas nupcias, sepárense, no importa cómo queden los hijos. No, hay hijos ahí. Entonces, por la educación de la prole, manténganse juntos sin los actos propios de los esposos. Es lo que dice, sin los actos propios de los esposos. Entonces, mis queridos hermanos, ahí sí lo dejamos a la conciencia de ustedes. Repito, en Lazos nosotros hemos recomendado, terminen por favor primero el proceso de nulidad para que puedan consagrarse. Repito, no hay prisa de consagrarse. Lo importante no es consagrarse rápido, lo importante es consagrarse bien. Pero si ustedes dicen, es que llevamos ya 15 años viviendo en castidad y nos queremos consagrar, sería bueno que hables con tu sacerdote y entonces si él te da tu dispensa, pues te puedes, digamos, tu dispensa, no tu permiso, te podrías, digamos, consagrar porque técnicamente cumple lo que dice el numeral 99 de la Familiaris Consortio, que es del tratado, numeral 99 del Tratado de la Verdadera Devoción, que es no estar habitualmente en estado de pecado. ¿Se pueden consagrar los bebés y niños cuyos padres viven en situaciones irregulares? Sí, los niños se pueden bautizar y se pueden consagrar perfectamente. Deben hacer nuevamente el proceso las personas que no se puedan consagrar en esta ceremonia.
Como ya lo dijimos, no necesariamente tiene que hacer todo el proceso, a no ser que termina hoy la preparación, la situación se le resolvió en 5 años, pues ahí sí es bueno que haga todo el proceso nuevamente. Pero si en poco tiempo, después de que termine la preparación, la situación se le resuelve, entonces no es necesario que haga todo el proceso. O si de repente está en medio del proceso y la situación se le resuelve, pues ya se puede consagrar. Lo importante, repito, es entender que el proceso, más allá de las lecciones, las prácticas, del conocimiento que se recibe, es un verdadero cambio de vida. Entender que nos entregamos a Jesús por María, adoptar el rosario todos los días. ¿Puede consagrarse una persona que no reza el rosario todos los días? Pues técnicamente podría, pero dice Montfort que al menos debería comprometerse a rezar el rosario todos los días. Al menos a rezar el rosario todos los días, porque es una práctica necesaria. A ver, yo soy consagrado a la Virgen y no rezo el rosario todos los días, pues ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Si los consagrados somos los primeros que deberíamos rezar el rosario. Hay unas oraciones del consagrado bellísimas que les hemos dejado en las lecciones. Montfort dice que estas oraciones es ideal rezarlas todos los días. Obligatorio bajo pena de pecado no es, pero usted quiere sostenerse en esta gracia. Escúcheme, usted ahora está calientico, usted ahora tiene el corazón inflamado, cuánta gente nos escribe llorando, diciendo mi vida ha cambiado, pero usted tiene que mantener ese fuego. Y ese fuego se mantiene alimentándolo de carbón. Y el carbón es el rosario todos los días, la misa, ojalá diaria, que no puedo diaria, bueno, cada 8 días, pero sin falta. Adoración del Santísimo, al menos una vez a la semana. La hora santa de tu parroquia, normalmente es todos los jueves sacerdotal. Las oraciones del consagrado, eso es leña, eso es carbón que se le va echando ese fuego para que no deje de arder, para que no deje de arder. Entonces acá no entiendas esto como pesos o prácticas que debo llevar, porque eso me son muy pesadas, sino al contrario, que sea más bien como el fuego, digamos, el aliciente, como el combustible que le doy a ese fuego para que siga ardiendo. No alcanzamos a resolver todas las preguntas, más o menos estas engloban, yo creo que en términos generales, lo que ustedes están preguntando. El principio general es si yo vivo en una situación de pecado objetivo, si yo vivo en una situación o tengo algún negocio que me genere, digamos, estar en pecado permanente, algún estado de vida. Acá desarrollamos estos por ser los más comunes, pero cada cual tiene su propia situación. Pues no se consagra hasta que no resuelva esa situación. Eso sí, no se vaya a desanimar. Ahora tienes que orar con más fe, ahora con más intensidad. Seguimos todas las madrugadas con la coronilla, pidiendo especialmente por esas personas que no se han podido consagrar. Y créanme, ya hay milagros, personas que nos han dicho, mi situación irregular no me permitía consagrarme y de repente se me pudo resolver. Recibí esta noticia que necesitaba, pudimos estar de acuerdo con mi cónyuge para tomar esta decisión. En fin, más que decisiones apresuradas, es importante decisiones oradas. Decisiones que me generen también, digamos, que no vengan a dañar la armonía del hogar. Aunque también hay que decir que del pecado hay que salir, Hay que buscar mantener la armonía del hogar y salir del pecado, hay que buscar ese equilibrio. Pero debemos salir. Y cuando hablamos del pecado hay que salir, no es porque es un capricho de la iglesia, es un capricho de la Familiaris Consortio, es un capricho de la Humanae Vitae, es un capricho de la Biblia. No. Es porque, como lo hemos visto, el pecado siempre termina entrañando vicios, siempre termina entrañando dificultad, entrañando daño, siempre trae consigo daño. Aunque a veces uno se acostumbre a ese daño, pero hay que salir de ese daño, hay que salir de ese pecado. Y pidámosle al Señor esa gracia. Ese día básicamente debemos estar confesados, debemos estar con la hojita lista, toda la oración de consagración para poderla firmar, debemos tener nuestra medalla y nuestra cadena. Me pregunta alguien, Wilson, si no tengo la medalla y la cadena, ¿me puedo consagrar? Sí, te pones tu rosario, te pones un escapulario, puedes perfectamente consagrarte, y si no logras conseguir la hora, la puedes conseguir después, hacerla bendecir y ponértela, o pedirle a un sacerdote que te la imponga, no tiene ningún problema. Entonces, si tienes la medalla, te la pones, vestidos de blanco, idealmente vestidos de blanco, para que esa ceremonia nos recuerde el bautismo cuando fuimos vestidos de blanco, la blancura del alma recuerda nuestra vestidura blanca. Cuando nos vestimos de blanco recordamos que debemos estar blancos en nuestra alma. San Luis de Montfort dice que ese día es ideal hacer algún tipo de obra de caridad, alguna obra de caridad
En ese momento, por ejemplo, podemos hacerla a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes que se encuentran en circunstancias difíciles, llamar a nuestra parroquia, hacer una obra de caridad, dar esos 50, 100 dólares o no sé, 20 dólares, lo que sea necesario, estos 200, 300 mil pesos o estos 20 mil pesos, lo que sea, una obra de caridad, así sean 5 mil pesos, pero que sea del corazón, o a una familia pobre, una familia necesitada. Es importante como en tributo a nuestro Señor y a Nuestra Señora hacer como esta pequeña obra. Y nada, y estar ahí muy dispuestos a vivir esa Santa Misa con todo el corazón y consagrarnos finalmente a Nuestra Señora. Un abrazo para todos. Espero que esto les ayude a resolver muchas dudas y ánimo, ánimo que el camino apenas comienza. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.